Yo siempre que hay una invitación, como siempre acabamos comiendo, cenando, la verdad es que me apunto a todas, porque en estas épocas de crisis me permite estar continuamente comiendo y cenando por ahí de gorra, como hoy voy a comer de gorra. Entonces, yo encantado. Y lo del foro todo rodeado de mujeres, pues la verdad es que no soy ginecólogo, o sea que no puedo decir que vivo de las mujeres, pero sí que en el entorno en el que normalmente trabajo son casi todas mujeres, sobre todo en medicina estética. En medicina antienvejecimiento la verdad es que son más hombres, aunque ya con el paso de los años se va igualando, pero hablar rodeado de tantas mujeres, para mí estar rodeado de tantas mujeres, la verdad es que es un placer, estoy encantado y me siento la mar de a gusto, con lo cual no me siento para nada extraño. Desde hace unos 11 años dirijo la unidad de medicina de envejecimiento en la Clínica Planas. La Clínica Planas es una clínica que siempre se ha dedicado a la estética. Esta noche celebramos el 40 aniversario y por eso me tengo que ir para allá porque tengo cena también allí. Claro, como no me pierdo ninguna de esas, pues tengo que estar allí. Y realmente a lo largo de todos estos años de experiencia y todos los pacientes que nos hemos dedicado a hacerlo en medicina del envejecimiento, pues realmente te das cuenta de que existe. Bueno, esto es... La verdad es que en principio no sabía si tenía que hablar de toxina botulínica, porque al ver todo esto, digo, ¿y aquí qué es lo que más interesa? Cosas de estética, porque cuando tenemos un congreso que es cosas de estética y cosas de envejecimiento, todo el mundo se va al de estética, a ver qué me puedo poner, a ver qué hay cosas nuevas, tal, y lo de envejecimiento, pues es una cosa que sí, a todo el mundo le interesa, pero a nivel un poquillo como general, pero luego cuando se trata de ir a ver qué estás dispuesto a hacer, ya la cosa cambia. De tal forma que nosotros en nuestra experiencia, pues tenemos solamente como un 10% de las personas que han pasado por allí que realmente se han aprovechado del tema del envejecimiento, siguen en ello, y luego tenemos otro sector de un 90% en el que, bueno, empezaron, sí, tuvieron un tiempo, lo abandonaron, al cabo de un tiempo vuelven otra vez. Entonces, claro, bien, nosotros tenemos un producto que es buenísimo, que es el que todo el mundo le gustaría hacer, somos referencia y tal, pero llegamos a muy pocos. Entonces, ¿qué podemos hacer por toda este otro 90%? Pues hemos estado siempre dando muchas vueltas y una de esas reflexiones es de lo que yo voy a hablar con un colectivo específico, que es el colectivo de los a nivel del mundo laboral, del entorno corporativo y demás. Para empezar, tenemos que hablar qué es eso del envejecimiento, para tener un poquillo claro. Pues esto de envejecimiento es lo que va a hacer que hoy yo coma de gorra aquí. Pues sencillo, esa es una definición. Sirve para que yo pueda comer y cenar y tal. Pero bueno, pero eso no es muy serio. El envejecimiento es un fenómeno que a nivel científico pues ocupa, tiene mucho interés y realmente despierta mucha atención, pero sobre todo en revistas de tipo científico. A nivel de revistas de tipo más clínico, realmente todavía está la cosa muy verde. Es algo que realmente le interesa, a todo el mundo le interesa el envejecimiento. Es una cosa que cuando nosotros lo vemos, enseguida sabemos quién es la que tiene más años de aquí, la madre, digo, la abuela o la nieta. Es decir, es algo que salta a la vista. Cualquiera en unos segundos enseguida puede saber más o menos qué edad tiene es decir, está pudiendo ver el grado de envejecimiento que está sufriendo esta persona. Entonces, siendo tan sencillo, sin embargo, a la hora de intentarle meter el diente, pues resulta que es un poquillo más complicado. Vemos aquí, y esto es uno de los miles de mapas que hay de cartografías a nivel de interacciones bioquímicas y fisiológicas que se producen en el envejecimiento y que tenemos que intentar entender y comprender bien. Para ir un poco definiendo ya un poco más en serio el tema del envejecimiento, se definiría como esta pérdida progresiva y gradual de nuestras funciones fisiológicas, que es debido al paso de los años, que se produce al final del desarrollo cuando uno termina de crecer y que conduce a una disminución de salud y sensación de bienestar, lo que al final condiciona la aparición de enfermedades y un mayor riesgo de muerte.
Realmente nosotros cuando, esto es el grado por ciento, el porcentaje de funcionalidad y estos son los años, cuando crecemos, cuando nacemos y vamos creciendo, va aumentando nuestra funcionalidad, es decir, va aumentando, vamos creciendo, vamos teniendo más células en cada uno de nuestros tejidos que hacen que la función de ese tejido vaya aumentando, sea cada vez mayor, hasta una edad aproximada de unos 30 y pocos años, en lo cual eso para y empieza a haber una disminución progresiva de esas células que son las que forman esos tejidos y como consecuencia de eso, ese tejido funcionalmente cada vez va funcionando peor. Se va produciendo lo que yo he intentado definir aquí de una forma más visible como un desgaste, es decir, el envejecimiento al final es que nos vamos desgastando porque somos incapaces de reparar el daño que se nos va acumulando con el paso de los años. ¿Y qué es esto de la medicina del envejecimiento? Pues realmente sería como una nueva especialidad porque comprende todo lo que hemos visto en el mapa de interacciones bioquímicas y fisiológicas a nivel de estrés oxidativo, a nivel de genética, a nivel de todos estos factores que a nivel de lo que es la clase médica y los médicos que nos dedicamos ahora y tenemos clínica, pues realmente son cosas nuevas y que no hemos aprendido, no conocemos en la gran mayoría y que resultan totalmente nuevas para nosotros. Entonces, esto sería como una nueva especialidad. Claro, bien, y entonces todo esto que nosotros hemos aprendido sobre el tema del envejecimiento, ¿de qué forma lo podemos aplicar en el tema del rendimiento? ¿Qué tiene que ver con el rendimiento? Bueno, pues como he dicho, teníamos un colectivo de un 10% que son gente que se cuida, que siempre se han cuidado y que realmente se siguen cuidando con las indicaciones que nosotros les vamos dando, pero realmente no suponen muchos cambios. Cuidan su alimentación, hacen ejercicio, toman suplementos y nosotros lo único que hacemos es optimizar eso. Eso pues es ese 10%, es una élite y en todos los sentidos y bueno, pues ahí están. Pero el 90% restante, ¿qué hacemos? Entonces, hace 2 o 3 años en el mundo anglosajón yo empecé a ver que había un movimiento que tendía a ver de qué forma en colectivos del tipo de ejecutivos pues se podía conseguir de aumentar el rendimiento, disminuir todos estos problemas de agotamiento, cansancio, etcétera, etcétera, mediante una serie de programas que hacían una combinación de varias cosas. Como realmente nosotros ya estábamos trabajando en el tema del envejecimiento y el desgaste, y eso parecía que era como una consecuencia de un desgaste acelerado que se producía por un tipo de vida a nivel estrés laboral, estrés social, estrés familiar, etcétera, 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 pues dijimos, hombre, pues a lo mejor podemos rescatar de ese 90% que ahora no podemos hacer mucho por ellos, a lo mejor hay un porcentaje importante que es el mundo corporativo en el cual podemos aplicar todos los conocimientos que ya tenemos en el campo del envejecimiento, podemos aplicar toda esa experiencia y podemos integrarlo. Hay una parte dos partes que se dedican a la investigación, que veremos luego, otra a la clínica, que es la que yo hago, y otra que yo he puesto translacional, que quiere decir que es un grupo de gente que ya trabaja en este entorno corporativo de empresas, ejecutivos y de estímulos para conseguir el máximo rendimiento y que nos sirve de traslación, de traducción, de intérpretes. Son los que están en medio y de alguna forma sirven de enlace entre este mundo de clínica y de investigación biomédica y lo que es el mundo de la realidad y del entorno diario a nivel corporativo. Entonces son, como vemos aquí, estas 4 patas y hemos hecho un nuevo proyecto que es el que ahora mismo yo os estoy presentando aquí. Es la primera presentación que se hace en España de este proyecto. Bueno, porque realmente, ¿qué es lo que pasa en este colectivo? Lo que está pasando es que se está produciendo un desgaste acelerado a nivel del cuerpo y a nivel del cerebro, fruto del sistema y el entorno en el que están viviendo. ¿Qué duda cabe que no todas las personas que están sometidos a esto les afecta igual? Porque hay una serie de condicionantes de tipo genético que hace que
podemos tener un grupo de genes que nos defienden de este estrés. Ahora también es verdad que podemos tener un grupo de genes que no solo no nos defienden, sino que nos hace que seamos más susceptibles a este estrés. Es decir, estas condiciones no a todo el mundo le produce el mismo tipo de desgaste, ni se le va acumulando este daño y este aumento de lo que al final lo está produciendo es un aumento y una aceleración en el envejecimiento. Entonces, sabiendo lo que es el rendimiento y todo lo que a nosotros nos gustaría tener, conservar y mantener a nivel de estar ágil, preparado, tal, no sé cuántos, todas estas cosas que vosotras ya sabéis muy bien. Pero para todo eso requerimos, primero, tener un buen estado de salud, encontrarnos bien y sobre todo ver de qué forma, y es ahí donde entramos nosotros, podemos controlar ese desgaste. Es decir, tenemos un colectivo que es el que ya tenemos y para el cual pues lo tenemos todo muy claro, cada vez vamos mejorándolo más, vamos optimizándolo, pero es para muy poca gente. Y luego tenemos este otro colectivo y aquí hay el que lo pueda hacer, el que lo quiera hacer y el que lo sepa hacer. Es decir, estas tres variables son las que hacen que estemos en un colectivo o en otro. Ese 10% es gente que puede, que quiere y que nosotros le damos los conocimientos para que sepa. Pero luego hay otros que pueden, pero no quieren y no saben. Otros que quieren, pero no pueden y no saben. Todos esos son colectivos diferentes a los cuales pues hay que buscar de qué forma podemos también conseguir que tengan un beneficio y en eso estamos. Entonces, claro, al final lo que tenemos que buscar es algo que sea posible. O sea, nosotros podemos y tenemos la tecnología y los conocimientos para hacer todo eso y más cosas, pero tenemos que intentar hacer algo que sea más fácil y más posible de hacer. Y eso es en lo que hemos estado trabajando en los últimos tiempos. Entonces, claro, lo primero que tenemos que trabajar es, vale, vamos a hacer algo, pero tenemos que saber primero cuál es la situación previa. Y tenemos que tener lo que se llaman marcadores, que sean lo más objetivos y fiables posibles para saber de dónde empezamos, cuál es la situación y sobre todo con el paso del tiempo, cómo se va modificando eso. Y esto es lo que se llaman biomarcadores. Entonces, en el tema de la evaluación física está el profesor Manuel Castillo, que es catedrático de la Universidad de Granada, catedrático de Fisiología, es uno de los máximos expertos a nivel mundial en fisiología del ejercicio físico. Él es el que ha diseñado un programa en el que se mide actividad física. Yo, en el tiempo que tenemos y con un tema tan amplio, estoy intentando hacer un resumen, luego, si queréis, tenemos tiempo para comentarlo con más detalle. Fuerza, capacidades psicocinéticas, movilidad articular y capacidad aeróbica. Todo esto está hecho en un entorno que resulte reconocible y fácilmente utilizable por parte del mundo empresarial, en un entorno que además está en tiempo real, en el cual hacemos todas las mediciones, vamos haciendo los seguimientos, etcétera, etcétera, a nivel del cual es el estado de forma física. A nivel de evaluación cerebral está el profesor Ortiz, Tomás Ortiz, que es catedrático de Psiquiatría y Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, y que es el que ha diseñado el tema de la evaluación cerebral. Aquí, a nivel de evaluación cerebral, lo que nos preocupa es el estrés, de qué forma te afecta y cómo lo podemos medir, déficit de memoria, déficit de atención y déficit de concentración. Y cómo, mediante una serie de pruebas a nivel bioquímico, como puede ser un ritmo de cortisol, como a nivel del estrés, como puede ser los niveles de homocisteína relacionados con la memoria. Y luego a nivel de electroencefalograma se hace, con un electroencefalograma se miden diferentes potenciales en función de una tarea que esté relacionada con la atención, en cuyo caso está en un área cerebral determinada, o con la memoria. Con la atención está en el lóbulo frontal y con la memoria está a nivel del hipocampo. Entonces nosotros, si hacemos un electroencefalograma y le hacemos una tarea de atención, estamos viendo de qué forma se está activando ese área concreta y tenemos una serie de patrones para ver si está bien, está mal,
está por encima o por debajo de la media. Aquí vemos, este es un mapa cerebral en donde la actividad porque esto es dinámico, esto se está viendo cómo está funcionando el cerebro. Aquí se ve un cerebro normal, un cerebro control, en donde cuanto más rojos estén, más actividad cerebral se tiene, y cuanto más azul, menos actividad cerebral tiene. Aquí, como digo, vemos el control, aquí vemos un déficit cognitivo leve, en donde ya hay mucho menos de actividad cerebral, y luego tenemos un Alzheimer donde ya hay muy poca actividad cerebral. Entonces eso lo podemos ver. ¿Qué importancia tiene el estrés en el tema del rendimiento cerebral? Bueno, ya está claramente demostrado y es muy sabido que el cortisol actúa inhibiendo la neurogénesis a nivel del giro dentado del hipocampo. ¿Eso qué es? Hasta hace poco sabíamos o creíamos que uno nace con una serie de neuronas y que con el paso de los años va perdiendo neuronas, y el envejecimiento cada vez vas teniendo menos y las neuronas no son capaces de reproducirse o duplicarse, y tampoco seríamos capaces de producir neuronas nuevas. Vale, eso ya está totalmente superado. Ahora sí que sabemos que es verdad que se están produciendo continuamente neuronas nuevas, que son las que se encargan de ir produciendo una regeneración del cerebro. Según vas perdiendo una serie de neuronas, pues vas produciendo otras nuevas. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos factores que inciden en que ese proceso no sea todo lo optimizado que pudiera ser, y está afectando a esa capacidad de recuperación, y en el caso concreto nos está afectando fundamentalmente a la memoria. Vemos aquí cómo tenemos dos pacientes en donde se ve un hipocampo mucho más pequeño, con pérdida de memoria, y aquí un hipocampo mucho mayor que no tiene ninguna pérdida de memoria. Es decir, ya a nivel de imagen cerebral se puede ver por imagen y también por actividad cerebral, de las dos formas, lo que a nosotros nos interesa. Aquí vemos, esto es en una rata, esto es lo que os he dicho, el giro dentado del hipocampo, en donde se están produciendo estas neuronas nuevas. Es decir, sí se están produciendo estas hormonas nuevas. Y sabemos cómo el cortisol que se produce con el estrés, está produciendo una inhibición de todas estas neuronas nuevas. Aquí vemos cómo estos son en cerebros de ratas jóvenes y esto en cerebro de ratas viejas, la actividad, porque están marcadas con un marcador que es de actividad y de neuronas nuevas. Aquí tenemos muchas neuronas nuevas, y sin embargo aquí en este viejo tenemos pocas, porque ha envejecido mucho. El estrés lo que produce es un envejecimiento acelerado a nivel cerebral, porque está haciendo perder todas estas neuronas nuevas. Luego tenemos una evaluación fisiológica, en donde mediante una serie de aparatología vamos midiendo una serie de funciones que se ha visto que están relacionadas estrechamente con el envejecimiento y que son fácilmente medibles, es decir, con un aparatillo del tamaño de esto, como vemos aquí, conectado con un ordenador, nosotros podemos andar midiendo todas estas cosas. Esto lo vamos comparando con una base de datos en la cual hay metida una población de oficinistas neoyorquinos que sirvieron como base para establecer los porcentajes, para saber si estamos por encima o por debajo de la media de población de esa edad. Y entonces ya digo que son funciones fisiológicas fácilmente medibles y que están relacionadas estrechamente todo con el envejecimiento. Dice, la fuerza de presión manual, qué tontería. ¿Y cómo eso puede estar relacionado con el envejecimiento? Pues está relacionado con la mortalidad, ya vemos. Y esto es solamente un ejemplo de todas estas variables que nosotros medimos aquí. A nivel bioquímico, pues también esto es una representación de cómo presentamos los análisis y los resultados bioquímicos para que sea muy fácilmente entendible por parte de todos, ya no solamente por parte del médico, sino incluso, del paciente,
sino de los médicos que tiene a su alrededor, que como son cosas nuevas, muchos de estos temas desconocen. Y hablamos, por ejemplo, de perfil cardiovascular, con una serie de parámetros diferentes de los habituales, del colesterol y todo eso. Estrés oxidativo, vemos de qué forma realmente tiene un estrés oxidativo, ¿no? Porque parece como que todos tenemos que tomar antioxidantes. El culpable de todo lo tienen los radicales libres. ¿Hay que tomar antioxidantes? No. ¿Hay que tomar o no? Hay gente que no le hace falta y hay gente que le hace falta. Lo que no sabemos es a quién le hace falta y a quién no le hace falta. Y si le hace falta, tampoco sabemos qué tipo de antioxidantes son los que le hace falta, qué cantidad y durante cuánto tiempo. Hacerlo así alegremente lo único que puede contribuir muchas veces es a crear todavía una situación a nivel biológico peor que la que intentamos arreglar o mejorar. Pero claro, para eso tenemos que tener información, tenemos que saber si realmente te hacen falta o no te hacen falta y qué tipo de antioxidantes te hacen falta, si es que te hacen falta. Entonces, ¿cómo tratar el envejecimiento? Pues lo que es fundamental son estos tres, a nivel de modificación de hábitos, nutrición, ejercicio físico, ejercicio mental, y luego todos los demás, que esto, la medicina regenerativa, es un poco lo que es el futuro inmediato, ya no solamente a nivel del envejecimiento, sino a nivel de la medicina en general. Claro, nosotros todo esto lo tenemos integrado en un programa para que de una forma totalmente moldeable y modular nosotros podamos adaptarnos a cuáles son las necesidades de esas personas para diseñarle un programa de diagnóstico y un programa de tratamiento y de seguimiento en el cual tenemos integrado todos estos factores que vemos aquí. Dentro de estas reglas básicas, el tema de la alimentación, pero tiene que ser una alimentación que sea lo más adecuada a las necesidades individuales de cada persona, porque, a ver, ¿quién no sabe que hay que comer mejor? Todo el mundo. ¿Quién no sabe que hay que hacer ejercicio? Todo el mundo. Sin embargo, lo que no sabes es qué tipo de alimentación es la que tú necesitas. No sabes qué tipo de ejercicio es el que te va a venir a ti mejor. Pues mucha gente se pone a hacer ejercicio y a los 2 días dice, uy, me he roto, me he torcido un pie, no sé cuántos, me ha dado un tirón. Suplementos o no, fármacos o no, terapia de reemplazo hormonal o no, cuando individualmente esté indicado. Y todo esto, ¿en qué va a incidir? En que haya una disminución del desgaste, a que haya un aumento de la reparación, a que haya un aumento de la regeneración y como consecuencia de todo eso, pues evidentemente va a haber un mayor rendimiento. Claro, nosotros en medicina anti-aging tenemos la suerte de tener un programa que es el top, lo mejor de lo mejor, porque, bueno, yo cuando hace 11 años me propusieron hacerlo, tampoco me propuse, bueno, tenemos una serie de limitaciones de gastos y tal, sino tú haz lo mejor que puedas hacer. Y yo dije, ¿qué me gustaría hacerme a mí? Y entonces, pues diseñamos un programa que es para muy poca gente, pero que es lo máximo que se puede hacer. Y tenemos gente que está encantada, pero es un 10%. Entonces, ¿estos quieren? Sí. Pueden, sí, pero no saben. Nosotros les ayudamos a que sepan qué es lo que tienen que hacer para conseguir estar de pilotos de Fórmula 1. Pero claro, entonces, este otro colectivo que quieren, pueden pero no pueden y no saben, que podría ser el colectivo este que hemos dicho, ¿de qué forma podemos ayudarles para que, bueno, claro, aunque no tengan un Fórmula 1, pues tengan un coche que tampoco está mal? Y entonces, nosotros les vamos a ayudar a que quieran, vamos, a que puedan, haciendo algo que, de todo esto que os he hablado, que sea posible de hacer, porque tiene que ser posible de hacer. Que sea posible hacerlo con un tiempo mínimo, que sea posible de hacer con una molestia y una dedicación mínima para que realmente sea factible, porque todos sabemos el mundo en que nos movemos. Entonces, nosotros hacemos que esto sea posible y le damos los conocimientos y la información adecuada para que así sea. Bueno, pues yo creo que así, brevemente y a grandes rasgos, os he diseñado lo que es, ya digo, este proyecto nuevo, en el cual nos hemos embarcado ahora con el grupo este de científicos con el que estoy trabajando y que realmente nosotros tenemos mucha ilusión puesto porque si con lo que nosotros ya sabemos somos capaces de poderlo aplicar, el beneficio puede ser mucho mayor de lo que vosotros os pensáis. Bueno, pues muchas gracias.